Dice la palabra del Señor: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí. Esa expresión mirad a mí es algo que era de suma importancia no solo en el Antiguo Testamento, sino que el día de hoy es de suma importancia esa expresión mirad a mí. Mirad a mí. Mirad implica no solamente mirar con los ojos físicos, sino que implica también mirar con los ojos de la fe. Ese mirar allí en Isaías, mirad a mí, está hablando el Señor a un pueblo rebelde, a un pueblo idólatra, a un pueblo en el contexto original. El Señor está hablando allí en contra de los ídolos de Babilonia, y el pueblo de Israel había caído en la idolatría. Ellos estaban mirando a los ídolos, estaban acudiendo a estos ídolos babilonios que eran aborrecidos por Dios, y no era algo nuevo, sino que en la historia del pueblo judío siempre ellos habían quitado la mirada del Señor. La mayoría de ellos habían quitado la mirada del Señor y estaban poniendo su mirada en los ídolos. Estaban poniendo su mirada en sus propias fuerzas, en su sabiduría, en que tenían la ley. Por ejemplo, ellos ponían la mirada y la ley de Dios se había vuelto para ellos un amuleto. En tiempos después de esto, cuando el profeta Isaías profetizó, dice, Isaías los acusa porque ellos decían: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Una manera de decir: a nosotros no nos va a pasar nada, no va a venir ningún cautiverio del que tú estás hablando, Jeremías, ninguna de estas cosas van a venir a nosotros. ¿Por qué? Porque aquí está el templo. Así que ellos estaban poniendo la mirada en sí, en el templo per se, no estaban poniendo la mirada en el que había habitado en ese templo, sino que ellos estaban poniendo la mirada en el templo. Se había vuelto un ídolo, se había vuelto un amuleto. Por eso el Señor en estas palabras de Isaías les dice: mirad a mí, mirad a mí, mirad al Señor, porque Él es suficiente para salvar. Si nosotros alguna vez ya lo hicimos, miramos al Señor y fuimos salvos. Y Él dice: no solamente los israelitas que me miran van a ser salvos, sino que todos los términos de la tierra, de todo pueblo, de toda lengua y nación me mirarán y serán salvos. Todos los términos de la tierra es una expresión muy similar a lo que significa la palabra gentil. La palabra gentil significa los del confín, es decir, los de la frontera hacia allá, los del confín de la tierra. Y por eso se usaba esa expresión gentil para los que no eran israelitas. De todos los confines de la tierra, el que miraba a Jehová de los ejércitos era salvo. Ahora, en esta era de la iglesia, de la gracia, de todos los confines de la tierra, de todas las naciones de la tierra, las personas que miran a Cristo son salvos. Mirar al Señor Jesucristo es creer en Él. Les invito a mirar en Romanos capítulo 10, un pasaje allí en Romanos capítulo 10 que nos muestra acerca de la importancia de creer en el Señor. Dice el versículo 9, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Noten lo que dice el versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Hermanos, porque no hay salvación aparte de Jesús. No hay vida aparte de Él. Él lo dijo, no hay otro camino. Hay un solo camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por Él. Así que
para ser salvos es necesario mirarlo a Él, mirar a Jesús. ¿Recuerdan aquella escena? Vamos a ir allí en Números capítulo 21, una escena en la historia del pueblo de Israel muy conocida. Es la escena en la parte de la historia donde el pueblo nuevamente, como era casi su costumbre, se rebelan contra Dios, se quejan por la condición, por la amenaza de los enemigos, por la comida y por muchas otras cosas. En este caso, ellos están allí quejándose porque habían sido atacados por el rey de Arad. Y en el versículo 4 de este pasaje de Números 21, dice que después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Noten la expresión miraba. Miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y en el versículo 8, noten la expresión al final del versículo 8, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer para ser sanos los que habían sido mordidos por la serpiente? Mirar la serpiente. Ellos pecaron en el camino muchas veces, y en este momento el juicio era por causa de su pecado. No era un castigo de un Dios caprichoso que quería ver sufrir a un pueblo, no. Ellos estaban siendo castigados por su pecado. Pero ¿qué le dice Dios a Moisés después de que Moisés clama? Haz una serpiente, y sencillo, el que la mire, vivirá. El que la mire, que viva. Y el que la miraba, vivía, dice el versículo 9 al final. El que miraba a la serpiente, vivía. ¿Qué cosa más sencilla que mirar? ¿Habrá algo más sencillo que mirar algo? ¿Que mirar a alguien? Es interesante que Dios no le dice: pues por haber pecado, la penitencia que les voy a poner es que den 5 vueltas a la redonda al campamento en medio del sol del día. No tenían la capacidad de hacerlo físicamente. Es interesante que Dios no le dice a Moisés: dígale que reciten de memoria la ley, las leyes que les he dado. Es interesante que Dios no le dice a Moisés: pues de aquí en adelante tienen que hacer un compromiso de nunca más volver a pecar. No, Dios le dice: mira. Mirar es algo sencillo. Mirar es simplemente mover el cuello y cambiar la dirección de mi cabeza. Estoy mirando a alguien o algo y quiero mirar otra cosa, solo volteo. Pero eso implicaba algo. Eso implicaba, ¿saben qué implicaba eso? Ese acto tan sencillo y tan simple de mirar, ¿saben qué implicaba en cada uno de los israelitas? Fe. Fe. Ellos creyeron que la serpiente que Dios les había dado para que miraran era suficiente para sanarlos. Fe. Y es interesante
lo que sucedió en esta historia, porque el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento habla de esto como una figura de sí mismo. La serpiente de bronce en el Antiguo Testamento es una figura de Cristo. Es decir, es un ejemplo de algo que sucedió en la historia, pero que Cristo dijo de sí mismo: así el Hijo del Hombre será puesto para que todo el que lo mire sea salvo. Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 15. Juan 3, 14, perdón. Juan 3, 14. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Interesante lo que el Señor dice. Así como Moisés levantó la serpiente en un asta, en un madero, dicen algunas otras versiones de las Escrituras, como en un palo, en un madero, Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre, es decir, así el Mesías, el ungido de Dios, será levantado. Es necesario. O sea, no hay otra opción. Hay algo que es necesario para salvación de todo aquel que crea. Algo es necesario. ¿Qué es necesario? Que el Hijo del Hombre sea levantado. Dice el Señor en Lucas capítulo 22, antes de celebrar la Santa Cena, lo que llamamos la última cena del Señor, Él dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, padezca, muera y al tercer día resucite. Es algo necesario. Cuando algo es necesario es porque no hay nada más, no hay otra opción. Nada más podía cambiar la historia de la humanidad, solo que el Hijo del Hombre fuera levantado. ¿Qué significa ser levantado? Ser colgado en un madero. Cuando Cristo le dice esto a Nicodemo, porque él está hablando allí con un hombre que se llamaba Nicodemo, él está profetizando su propia crucifixión. Él está diciendo a Nicodemo: es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, yo, que soy el Mesías, que soy el Cristo, es necesario que sea levantado, que sea crucificado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Hermanos, es interesante que pone de ejemplo a la serpiente, usa como analogía esa historia del Antiguo Testamento que apuntaba a Cristo, y muchos se han preguntado: ¿por qué una serpiente? ¿Por qué no un cordero? ¿Cierto? Que en otros contextos usa el ejemplo del cordero, de la Pascua, del holocausto, del macho cabrío, del becerro. Pero ¿por qué el Señor usa allí esa imagen tan fea? Porque recordemos que la serpiente también es una figura de Satanás. La serpiente es una figura de maldición. Y al usar esa figura, el Señor también implícitamente está enseñándonos lo que Gálatas 3:13 dice, que Él fue hecho maldición por nosotros, por causa del pecado. Así como una serpiente, un animal vil, un animal que es maldito, Él sería allí puesto bajo maldición, cargando todos nuestros pecados en su cuerpo. Interesante, hermanos. Pero dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Notan allí la unión, la unión de esa palabra mirar y creer. Hay algo allí. En el Antiguo Testamento vimos que ellos tenían que mirar la serpiente. En el Nuevo Testamento habla de creer. Para que todo aquel que en él cree, que cree en el que fue levantado en un madero, no se pierda, mas tenga vida eterna. La profecía de Isaías, la profecía de Isaías 45:22, donde dice: mirad a mí y sed salvos.
también tiene mucho que ver con Cristo, porque todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es salvo. No se pide hacer penitencia, no se pide hacer buenas obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No se nos pide hacer muchas cosas para ganar la salvación, más bien la Escritura dice que las buenas obras vienen como resultado de la salvación. Consiste en que si usted y yo somos hijos de Dios, las buenas obras van a fluir como fluye el fruto de un árbol. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Gracias. Por eso el Señor dice también en Romanos 6, versículo 15, 16, de ahí en adelante, dice que fuimos justificados y el fruto de la santificación es el fruto de la justificación. Nadie puede decir yo soy justificado, yo soy un hijo de Dios y no tener fruto. Sería inconsistente, sería ilógico. Ahora, pero en cuanto a la salvación, es gratis. La salvación es gratuita, como dice Romanos, capítulo 3, versículo 24, justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué pide el Señor? Creer, fe, mirar. Como dijo él en el Antiguo Testamento, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Como dice el texto que vimos en el Nuevo Testamento, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Como vimos en Romanos, que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa, ¿cierto? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Creer. Así que el Señor Jesucristo es suficiente para salvar. Mirar a Jesús para salvación. Ahora, después de ya haber conocido al Señor, en la vida cristiana ocurren muchas cosas. La vida cristiana es una carrera, lo compara Hebreos con una carrera. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, Hebreos 12:1. La vida cristiana es como un camino que a veces se convierte en un valle de sombra, de muerte, donde hay pruebas, donde hay dificultades, donde hay persecución, donde hay sufrimiento, donde hay depresión, a veces tristeza. Pero en medio de todas estas situaciones, no debemos olvidar poner nuestra mirada en el Señor. Entonces, mirar al Señor para ser salvos, pero también en segundo lugar, ya como personas salvadas, como hijos de Dios, la necesidad de nosotros es mirar al Señor para tener fuerza, mirar al Señor para tener fortaleza. ¿Recuerdan, hermanos, cuando el apóstol Pedro y los demás apóstoles vieron al Señor que venía hacia ellos caminando sobre el agua? ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Cuando él les dijo, soy yo, no teman. Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya, que yo camine también sobre el agua. El Señor le dijo, ven. Y él comenzó a caminar mirando al Señor, y en un momento determinado él se asustó por las olas, por la tormenta. ¿Qué pasó? Se hundió, comenzó a hundirse. Y es lo que pasa cuando nosotros quitamos la mirada del Señor. Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y lo que mencionaba hace un momento, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él subió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hagamos una pequeña pausa aquí.
El escritor de Hebreos está hablando de una gran nube de testigos, ¿cierto? Además de los que nos rodean, de las personas que nos rodean, la iglesia, el mundo, además de los ángeles que también son testigos, el texto está hablando de una gran lista que hay en el capítulo 11 de hombres que vivieron por fe. Pero esa fe implicaba en mirar al Señor, mirar al Señor, no mirar sus problemas. Allí se mencionan nombres como Abraham, como Moisés, como Jacob, como José, como Josué, como Jefté, como los jueces, hombres, y dice que la lista podría ser mucho más larga si él siguiera mencionando, pero estos hombres pusieron la mirada no en sus problemas, ellos no pusieron la mirada en lo que estaban pasando, ellos pusieron la mirada en algo mucho más grande, algo mucho más que sus propias vidas. Dice el versículo 9, hablando de Abraham, dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Verso 16, Hebreos 11, 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob, etcétera. Y podríamos mencionar lo que muestra allí, habla de mirar. Por ejemplo, en el versículo 16, leámoslo allí, refiriéndose a Moisés, dice, versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde tenía la mirada? En el galardón, en el premio, en ver al Señor. Versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo, como mirando al invisible. Todos esos hombres sufrieron cárceles, vituperios, persecuciones, castigos, látigo. Aún muchos de ellos murieron. Dice al final del capítulo, muchos de ellos murieron, pero ellos tenían la mirada puesta era en lo eterno. Y en el capítulo 12 de Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús. Miremos a Jesús. Él sufrió con gozo. Dice que cuando Él fue a la cruz, Él no fue quejándose, Él no fue lamentándose, sino que fue con gozo a la cruz. Dice allí: el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Es decir, el sufrimiento, los insultos, todo lo que le hicieron, Él lo menospreció. ¿Por qué? Porque Él tenía la mirada puesta en el gozo que había delante de Él. Y a nosotros nos dice: pongan los ojos en Jesús. Miren a Jesús. Ahora el versículo 3 es clave. El versículo 3 es clave. Dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué?
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad, tiene que ver con mirar. Considerad, tiene que ver con mirar. Mirar, pongan los ojos en Jesús. Pónganlos en el Jesús, los ojos en Jesús para que no se desanimen. Hermanos, porque es muy probable y pasa mucho que nosotros ponemos nuestra mirada en los hermanos, ponemos nuestra mirada en los hombres, ponemos nuestra mirada en las circunstancias, en los problemas, en las preocupaciones. Ponemos nuestra mirada en tantas cosas. Repito, hermanos, a veces pasa que nosotros quitamos nuestra mirada del Señor y la ponemos sean los hermanos, sean los que predican, sea en el contexto de nuestra vida, los problemas, en que hicieron algo que a mí no me gustó, es que me dijeron esto y a mí no me gustó. ¿Y qué pasa? Quitamos nuestra mirada de donde debemos tenerla, que es en Cristo. Claro, si el Señor nos da la oportunidad de mejorar las cosas, de cambiar las cosas, de que la iglesia funcione mejor, hay que hacerlo, ¿cierto? Porque a eso somos llamados, pero no desanimarnos cuando las cosas no salen bien o cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan. Cuando eso pasa es porque nuestra mirada no está en Jesús. Dice que consideren, miren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse. ¿A quién se ha cansado? ¿Quién se ha desanimado? Yo creo que todos en algún momento nos hemos desanimado, pero luego reconocemos que es que quitamos la mirada del Señor y la ponemos en los problemas. Y cuando eso pasa, nuestro ánimo se cansa y desmayamos. Por eso dice, puestos los ojos en Jesús. No miremos a los otros. Como digo nuevamente, si podemos ser parte de la solución, debemos esforzarnos para hacerlo con las Escrituras, pero sin quitar la mirada del Señor. Sin quitar la mirada del Señor. Entonces, mirar al Señor es necesario para salvación y mirar al Señor es necesario para fortalecernos en Él, para mantener nuestro ánimo en Él. Así que si de pronto alguno, ¿cierto? Y esto siempre es bueno decirlo así, hallamos pocos, si de pronto alguno aún no ha entregado su vida a Cristo, este es el momento de mirarlo a Él, creer en Él. Como le dijo Pablo al carcelero allí en Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En otras palabras, mira al Señor Jesucristo, ten fe en Él y serás salvo. Y si estamos también pasando por un momento de desánimo, que puede pasar en nuestra vida como creyentes, o si estamos en ese proceso de caer en ese estado de desánimo,